A nuestro alrededor, en los dispositivos que usamos cada día, casi sin darnos cuenta, existe una capa de percepción invisible. Es como una red de sentidos que le da a la tecnología la capacidad de sentir, de medir y de reaccionar a nuestro mundo. A ver, pensemos un momento. ¿Cómo sabe un móvil cuando tiene que girar la pantalla? ¿O cómo sabe un termostato que la casa se ha quedado fría y que tiene que encender la calefacción? Pues detrás de toda esa magia cotidiana está la tecnología que vamos a analizar hoy, los sensores. Así que vamos a empezar por aquí, por entender los sensores como lo que realmente son, el puente fundamental entre el mundo físico, el que tocamos y sentimos, y el mundo electrónico de nuestros aparatos. Una forma muy buena de verlo es esta. Si un sistema electrónico tuviera sentidos como los nuestros, vista, oído, tacto, pues los sensores serían precisamente eso. Son los que convierten los estímulos del mundo real en un idioma que una máquina puede entender. Vale, vamos a meternos ya en faena. Para definir bien lo que es un sensor, primero tenemos que entender un concepto un poquito más amplio, dar un pequeño paso atrás. Y esa palabra es transductor. Suena un poco técnico, pero la idea es muy sencilla. Un transductor es básicamente un convertidor. Coge una magnitud física, como puede ser la presión, el movimiento o la temperatura, y la convierte en otra magnitud física diferente. Y este ejemplo de aquí, el tubo de Bordón, es perfecto. Fijaos bien, la presión de un fluido entra por abajo y esa presión hace que el tubo metálico, que es flexible, se estire un poco. Ese movimiento físico, ese desplazamiento, es lo que mueve la aguja. O sea, convierte presión en movimiento. Es un transductor, pero aquí no hay nada eléctrico, ¿eh? Es pura mecánica. Y aquí, justo aquí, está la clave de todo. Un sensor es un tipo de transductor, sí, pero uno muy especial. También convierte una magnitud física, pero su resultado es siempre una señal eléctrica, un voltaje, una corriente, una resistencia, vamos, el lenguaje que hablan los ordenadores. Así que, y esto es fundamental, todos los sensores son transductores, pero no todos los transductores son sensores. Bien, ya sabemos qué son. Ahora, ¿cómo distinguimos un sensor bueno de uno que no lo es tanto? Pues como cualquier componente técnico, los definimos por una serie de parámetros que nos dicen cómo de bien hacen su trabajo. Y estos son los 4 grandes, los más importantes: el rango, la precisión, la fidelidad y la sensibilidad. Vamos a verlos uno por uno, que es muy fácil. El rango es súper intuitivo. Es simplemente el intervalo de valores que el sensor es capaz de medir. Por debajo del mínimo o por encima del máximo, pues el sensor sencillamente no puede darnos una lectura fiable. Es su zona de trabajo. Ahora, una distinción importante que a menudo se lía un poco: precisión y fidelidad. No son lo mismo. A ver, imaginemos una diana. La precisión es dar cerca del centro, que tu medida se acerque al valor real. La fidelidad, en cambio, es la capacidad de dar siempre en el mismo sitio, aunque ese sitio no sea el centro. Es la repetitividad. Lo ideal, claro, es un sensor preciso y fiel, pero no siempre se da. Y llegamos a la sensibilidad. Esto es el corazón del sensor, la madre del cordero. Dicho de forma sencilla, la sensibilidad mide cuánto cambia la señal eléctrica de salida cuando hay un cambio, por pequeño que sea, en la magnitud física que estamos midiendo. Es la clave de esa traducción que hace el sensor. Y este gráfico lo ilustra de maravilla. En un sensor que se comporta de forma lineal, si representamos lo que medimos en el eje de abajo y la señal eléctrica que nos da en el eje vertical, la sensibilidad es ni más ni menos que la inclinación de esa recta. Cuanto más inclinada esté, más sensible es el sensor. Para que esto no sea tan abstracto, vamos a un ejemplo real. El sensor de temperatura LM35, que es súper común. Pues este sensor tiene una sensibilidad de 10 milivoltios por cada grado Celsius. ¿Qué significa? Que por cada grado que sube la temperatura, su voltaje de salida aumenta exactamente en 10 milivoltios. Así de claro. Bueno, y una vez que entendemos cómo funcionan y cómo se miden, es el momento de asomarnos a la increíble variedad que existe. De verdad es que hay un sensor para casi cualquier cosa que podamos imaginar. Fijaos en esta tabla. A ver, la idea no es leer cada casilla, sería una locura. La idea es hacerse una idea de la escala. Tenemos columnas para posición, velocidad, temperatura y filas para los principios físicos que se usan: resistivos, capacitivos, inductivos. Es un universo entero. Y aquí solo hay algunos ejemplos fascinantes. Podemos usar la resistencia variable de un potenciómetro para medir una posición, o el diminuto voltaje que generan ciertos cristales cuando vibran para detectar una aceleración, o incluso medir cómo cambia un campo magnético para saber si algo se ha movido, y con una precisión increíble. Vale, y ahora vamos a ver cómo encaja todo esto en un sistema completo. Porque claro, un sensor nunca trabaja solo, es siempre la primera pieza de una cadena mucho más larga. Pensemos, por ejemplo, en el teclado de un ordenador.
Cada tecla es, en esencia, un pequeño sensor de contacto. Al pulsarla, se envía una señal eléctrica, esa es la entrada de información. El sistema procesa esa entrada y ejecuta una acción, que es mostrar la letra en pantalla. En cualquier sistema de control, el sensor es siempre el primer paso, es el que trae la información del mundo real. Y esta cita lo resume a la perfección. Es que no se puede controlar lo que no se puede medir. Los sensores son justo eso, las entradas de información, los ojos y los oídos de cualquier sistema de control inteligente. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Les hemos dado a nuestras máquinas la capacidad de sentir el mundo físico con una precisión y una variedad que son asombrosas. La pregunta ya no es si pueden sentir, sino qué van a llegar a comprender con todos esos sentidos.